Hola, en este video se verá la estructura de procesos en VHDL. Como vimos en videos anteriores, el hardware es siempre concurrente. Esto quiere decir que, si hay un cambio en las entradas, este cambio se irá propagando a través de todo el hardware. Es decir, los cambios ocurren en todas las compuertas al mismo tiempo. No hay una secuencia en que primero se resuelva una compuerta y luego otras, sino que las compuertas tienen siempre en sus salidas el valor resultante de la función que implementa, con los valores de las señales de sus entradas. Es por esto que podemos decir que el hardware es siempre concurrente. Sin embargo, es conveniente que exista una forma secuencial de describir hardware, pero no debemos confundirnos. La forma de describir el hardware es secuencial, pero el hardware descrito es concurrente. La estructura process de VHDL nos permite describir en forma secuencial el comportamiento concurrente de un hardware digital. La estructura process de VHDL comienza con una etiqueta seguida de 2 puntos. Esta etiqueta puede ser opcional. Luego de la etiqueta, si es que se utilizó etiqueta, debe figurar la palabra reservada process. A continuación de la palabra process, se define su lista sensitiva, que explicaremos más adelante en este video, y luego está la parte declarativa del process, que finaliza con la palabra reservada begin. La parte declarativa del process, en la que declararemos variables. Luego de la palabra reservada begin, se encuentra el cuerpo del proceso propiamente dicho, que finaliza con end process, y el nombre del proceso en caso de que se le haya definido alguna etiqueta. Es en el cuerpo del proceso en que deben incluirse las sentencias secuenciales de descripción de VHDL. Supongamos un ejemplo simple con una sentencia if. Puede observarse que la estructura de la sentencia secuencial if es muy simple y muy entendible debido a su similitud con la utilizada en lenguajes de programación de software. Leyendo el if, se puede observar que a Z se le asignará B cuando la señal A sea igual a 1. Si la señal A no es igual a 1, es decir que la señal A es igual a 0, entonces a Z se le asignará 0. Si bien la sentencia if es fácilmente entendible, es importante conocer cómo debe evaluarse un proceso para saber cómo será el comportamiento del hardware. Recordemos nuevamente que el proceso es una descripción secuencial, pero el hardware descripto es concurrente. Para esto, se debe seguir el siguiente procedimiento. Primero, las sentencias del cuerpo del proceso se evalúan solo cuando existe un cambio en alguna de las señales que figuran en la lista sensitiva. Las señales de la lista sensitiva no son argumentos o parámetros del proceso. La lista sensitiva indica las señales que producen, con sus cambios de valores, los eventos con los que se tiene que evaluar el proceso. Entonces, en este ejemplo, cuando hay un cambio en la señal A o en la señal B, el cuerpo del evento debe ser evaluado. Segundo, las salidas del proceso se actualizan al final del proceso, y toman el último valor que se le asignó cuando se evaluó el proceso. Es decir, las salidas no van tomando los valores asignados durante la evaluación del proceso, sino que se le asigna el último valor al finalizar el proceso. Es decir, las salidas no toman los valores intermedios. Veremos un ejemplo de la evolución de este proceso. Supongamos que hay un cambio en la señal A, y el nuevo valor es 0. Como la señal A está incluida en la lista sensitiva, entonces el proceso es evaluado. Como la señal A es 0, entonces a la señal Z se le asignará 0, debido a la cláusula else del if. Al finalizar el proceso, la señal Z es actualizada con el último valor asignado en la evaluación del proceso. En este caso, será 0. En consecuencia, si el valor de la señal A es 0, entonces el valor de la señal Z será 0. Analizaremos ahora si la señal A cambia al valor 1. Como está en la lista sensitiva, se evalúa el proceso. En la sentencia if, al ser la señal A igual a 1, entonces a Z se le asignará el valor que tiene la señal B. Esto es, si la señal B es igual a 0, a Z se le asignará 0, y si la señal B es igual a 1, entonces a Z se le asignará 1.
Entonces, si la señal A cambia a 1, al finalizar el proceso, la señal Z es actualizada con el valor de la señal B. El análisis es similar cuando se consideran los cambios de valores de la señal B. Veremos ahora en una tabla los valores que toma la salida Z, con respecto a los valores de las entradas de la señal A y la señal B. En diseño digital, a este tipo de tabla se la denomina tabla de verdad. Puede observarse que la salida Z tomará el valor 1, solo cuando ambas entradas, la señal A y la señal B, sean igual a 1. En consecuencia, la función lógica que implementa este proceso es el de una compuerta lógica AND. Esto es, el proceso describe un hardware digital concurrente que resulta ser, en este ejemplo, una compuerta AND. Ahora que conocemos la manera en que se evalúa un proceso, podemos modificar el ejemplo incorporando una asignación por defecto, y eliminando la cláusula else de la sentencia if. Las evaluaciones de ambos procesos resultarán en los mismos resultados. En el primer proceso, la asignación a la señal Z dependerá del valor en la señal A, como hemos analizado anteriormente. En el segundo proceso, a la señal Z siempre se le asigna por defecto el valor 0. Solo si la señal A es igual a 1, se le asignará a la señal Z el valor de la señal B. Como dijimos, es importante determinar el último valor que se le asigna a la salida, y no los valores intermedios. En el segundo proceso, si la señal A es igual a 0, entonces el último valor asignado a la señal Z será el valor por defecto, 0. Si por el contrario, la señal A es igual a 1, entonces, debido a la sentencia if, el último valor asignado a la señal Z será el valor de la señal B. Entonces, como no importan los valores intermedios asignados durante la evaluación del proceso, sino que es el valor dado en la última asignación durante la evaluación del proceso, ambos procesos son equivalentes y describen el mismo hardware. Veremos ahora cuáles son los errores más comunes al utilizar procesos en la descripción de hardware. El primer error que veremos se produce cuando la lista sensitiva es incompleta. Es decir que en lugar de tener todas las señales necesarias para que el proceso se evalúe correctamente, puede faltar alguna de ellas. Consideremos, por ejemplo, que falta la señal B en la lista sensitiva de nuestro proceso. En este caso, la señal Z será asignada con la función AND entre la señal A y la señal B solo cuando haya un cambio en la señal A. Cuando cambia la señal B el proceso no se debe evaluar, y entonces la señal Z no será modificada. En consecuencia, la señal Z quedará en el último valor que le fue asignado cuando cambió la señal A. Este código describe entonces un circuito en que la salida no puede determinarse con los valores actuales de las entradas, sino que deben conocerse los valores que las entradas tenían cuando cambió la señal A, por última vez. Más adelante, entraremos en detalle de este tipo de circuitos, que denominaremos circuitos secuenciales en modo fundamental. Generalmente, este tipo de implementación resulta de un descuido en el código, cuando están destinados a implementaciones en dispositivos FPGA. El segundo error es una asignación incompleta de la señal de salida. Por ejemplo, en lugar de tener un if con la cláusula else para asignar siempre un valor a la señal Z, se prescinde de la asignación por defecto else. En este caso, Z solo será asignada cuando la señal A sea igual a 1. En tal caso, cuando la señal A sea igual a 1, la señal Z será asignada con el valor de la señal B. En caso de que la señal A sea igual a 0, el valor de la señal Z no se modifica y, en consecuencia, la señal Z permanece en el último valor que tenía la señal B cuando la señal A fue igual a 1. A este tipo de circuito de hardware se lo denomina latch, y no es adecuado para la implementación en dispositivos FPGA. Generalmente, su implementación resulta de un descuido en la codificación de la descripción del circuito. El sintetizador marcará esta situación con una advertencia, indicando que se está implementando un latch transparente. Veremos las consideraciones que debemos tener en cuenta cuando utilizamos procesos. Para la implementación de funciones lógicas en dispositivos FPGA, generalmente es necesario incluir todas las señales de entrada utilizadas en el proceso, en la lista sensitiva. Las señales de entrada de un proceso son las señales que se encuentran en los condicionales, y las señales que se encuentran en la parte derecha de las asignaciones. Por otro lado, es conveniente realizar asignaciones por defecto, en lugar de utilizar la cláusula else, para evitar la inclusión por descuido de latches transparentes.
Habiendo visto la estructura de los procesos en VHDL, su manera de entenderlos y los cuidados que debemos tener al utilizarlos, veremos dónde deben ubicarse en el código VHDL. Los procesos deben estar en la arquitectura. En nuestro ejemplo del video anterior, teníamos dos sentencias concurrentes que describían el hardware de la salida Z y la salida Y. Podemos reescribir estas funciones utilizando procesos. La asignación de señales en modo secuencial de VHDL, es decir dentro de procesos, tiene el mismo símbolo que la asignación en modo concurrente en VHDL, es decir fuera de los procesos. Puede haber tantos procesos dentro de la arquitectura como se requieran, y pueden estar en cualquier orden que se desee, puesto que cada proceso describe un hardware concurrente. Es decir, toda la estructura del proceso puede ser considerada como una sentencia concurrente dentro de la arquitectura. Por supuesto que, en la descripción del ejemplo anterior de dos sentencias concurrentes, la utilización de la estructura del proceso no es necesaria y puede resultar engorrosa su utilización. En forma general, las sentencias concurrentes pueden ser consideradas como procesos, pero sin la estructura formal del proceso. Los proces permiten la definición de variables en su parte declarativa. La definición de una variable se realiza mediante la palabra reservada, variable, seguida de dos puntos y el tipo de dato de la variable. Por ejemplo, definiremos en este proceso una variable del tipo StandardLogic, denominada b. Las características de las variables son: siempre deben estar definidas en la parte declarativa de un proceso. Su alcance es local al proceso. Es decir, no se puede hacer referencia a la variable fuera del proceso. La asignación de las variables es diferente a la asignación de señales. Se realiza mediante el símbolo dos puntos, igual, y la asignación es inmediata en el proceso. Esto es diferente a las señales en las que vimos que la actualización de la señal se realiza al finalizar la evaluación del proceso. Las variables pueden ser utilizadas para permitir una manera genérica de especificar el código. Deben tenerse siempre presente que asignaciones incompletas pueden producirlas transparentes cuando se sintetiza el código. Como ejemplo de la utilización de variables, podemos realizar una función compleja mediante la descomposición en funciones simples, e ir utilizando la variable para conectar la salida de una función lógica con la entrada de la siguiente. Por supuesto, que este ejemplo es simple y puede plantearse directamente la función sin la utilización de variables. Más adelante, veremos que existen circunstancias en que la utilización de variables facilitan la generalización y parametrización en la descripción de hardware. Sin embargo, hay que tener presente que puede realizarse cualquier descripción sin necesidad de utilizar variables, y que su utilización es para facilitar la estructura del código. En el próximo video, veremos la utilización de procesos para la descripción de flip-flop y de registros. Base para la implementación de lógica secuencial sincrónica. Por ahora, muchas gracias.